Hola, ¿qué tal? En este vídeo vengo a traeros una serie de recomendaciones literarias para leer durante esta primavera. Bueno, más bien finales de primavera o casi principios de verano, porque yo tenía pensado grabar este vídeo primero en marzo, luego se pasó a abril, ahora ya casi estamos en mayo y si te descuidas la primavera se ha pasado, pero bueno, no pasa nada. Para todos aquellos que sois lectores como yo, un poco estacionales, que vais un poco acorde con el clima y con el paso de las estaciones, os traigo una serie de recomendaciones para leer durante estos meses de finales de primavera, de principios de verano, que van un poco más acordes con este clima. Los libros que os traigo en este vídeo los he intentado elegir sobre todo en base a tres criterios principalmente. El primero es que la naturaleza tenga un papel importante o que esté mínimamente presente en la historia. Ya sabéis, este tipo de libros que tienen unas descripciones muy vívidas, muy atmosféricas, muy envolventes, en los que la naturaleza se respira en cada página y a lo mejor hasta tiene un papel importante en la historia. Este tipo de libros con una atmósfera muy campestre o muy descriptiva, que a mí me parecen perfectos ahora que despierta la primavera, que todo está floreciendo y a mí es que me pegan un montón. En segundo lugar, he intentado escoger libros que sean un poco más ligeros, que sean un poco más ágiles de leer, que no sean lecturas tan profundas o tan densas como por ejemplo el tipo de recomendaciones que a mí me pegan más a lo mejor para otoño o para invierno. A pesar de que sean lecturas descriptivas o envolventes por este tema de la naturaleza del que ya hemos hablado, sí que he intentado elegir lecturas pues o con tramas un poco más ligeras o con plumas un poco más sencillas, más ágiles, lecturas de estas que te las devoras. Y por último, el tercer criterio y el más difícil para mí es intentar elegir lecturas que sean un poco más alegres, que tengan un tono un poco más animado y no tan dramático ni tan trágico. Hago un disclaimer desde ya y es que yo soy un tipo de lectora que me encanta leer libros dramáticos. La verdad es que no suelo hacer lecturas que sean felices o alegres, me va el drama que le hago, pero bueno, he intentado incluir alguna lectura que sea como un poco más animada, un poco más ligera, más fresca, que es un tipo de lecturas que a mí me pegan mucho para ahora la primavera y el verano, que tiene un tono todo más alegre. La primera lectura de la que os quiero hablar, y es sin duda la que creo que mejor pega en esta serie de recomendaciones y la más primaveral por excelencia, es Oh, qué espléndida música, de una autora que no recuerdo el nombre, pero bueno, os la dejaré por aquí. Esta es una novela de la editorial Trotalibros, que es una editorial que a mí me encanta, os dejaré también el canal de YouTube por la descripción, y es el libro perfecto para leer durante estos meses del año. Oh, qué espléndida música es una lectura totalmente campestre, totalmente bucólica, es una lectura muy tierna, muy alegre, muy feliz. De hecho, creo que de las lecturas que os voy a poner aquí, probablemente esta sea la más feliz. Y creo que cumple a la perfección todas las premisas para estar en esta serie de recomendaciones. Es una lectura en la que la naturaleza está muy, muy, muy presente. Nuestra protagonista vive en la campiña inglesa y tiene un tipo de vida pues muy bucólica, muy en sintonía con la naturaleza, muy campestre. Vamos a tener muchas descripciones, las estaciones están muy presentes, muy animada, muy en plena primavera o verano, de esto que tendrán ganas de irte a vivir al campo a ti también. Por otro lado, también es una lectura bastante ligera, bastante rápida, bastante fácil de leer, a pesar de que no es una historia en la que haya muchísima trama ni pasen muchísimas cosas. En ese sentido podríamos decir que es una lectura más bien lenta, es una lectura cotidiana, es una lectura tranquila, pero creo que si consigues conectar con los personajes, si consigues involucrarte, es un libro que es que se devora. Yo, la verdad es que me lo ventilé. En ese sentido, tiene una pluma sencilla, una pluma muy ligera, muy asequible y las páginas se pasan volando casi sin que te des cuenta. Oh, qué espléndida música es una de estas lecturas cotidianas, una de estas lecturas sencillas que no necesitan como grandes giros de trama ni grandes acontecimientos para conquistar al lector por completo. Básicamente la historia que nos cuenta es un coming of age, ¿no? Es el paso de la infancia a la vida adulta de nuestra protagonista. Y al final el libro nos va contando un poco su día a día, la relación con sus vecinos, con su familia. También vamos a tener una historia de amor por el medio, que es una historia de amor de estas muy tiernas, muy bonitas, muy dulces, que te dejan un poco con el corazón calentito después de leerla. Es un libro que destila felicidad, pero también un poco de melancolía por esos días
de la infancia en los que todo era maravilloso, en los que se era tan feliz, en los que no había preocupaciones ni problemas reales, y la infancia es algo que está súper presente en este libro y de verdad que es que te entran como muchas ganas de volver a esos días felices y luminosos. Es un libro al que no le falta algún punto un poco más duro, un poco más dramático, sí que vamos a tener a nuestra protagonista que tiene que enfrentarse a algunos problemas ya un poco más reales, pero en general es un libro muy bucólico, es un libro muy dulce, un libro súper luminoso y súper alegre que te deja con un buen sabor de boca y con una sensación maravillosa por todo el cuerpo. Si os gustan lecturas sobre la infancia, sobre la familia, lecturas muy íntimas que nos meten muy de lleno en la cabeza de la protagonista y lecturas muy cotidianas, a lo mejor al estilo de Mujercitas, que te va contando un poco el día a día de sus protagonistas, sus pequeñas aventurillas, yo creo que Oh, qué espléndida música es el libro perfecto para vosotros. Y ya os digo que es que con esas descripciones primaverales y veraniegas del campo, la verdad es que es perfecto para leer durante estos días. El segundo libro del que os quiero hablar, que además es mi lectura actual, pero es que no podía dejar de mencionarla en este vídeo, es Capturo el castillo, de Dodie Smith, y que también es de la editorial Trotalibros. Lo tengo que mencionar aquí porque voy ya más o menos por la mitad o un poquito más y creo que si os llama la atención u os ha gustado o qué espléndida música, me parece que Capturo el castillo puede ser muy buena recomendación para vosotros. Capturo el castillo es una lectura que en muchos puntos me recuerda a Oh, qué espléndida música, y la verdad es que aunque yo lo tenía desde diciembre, ya que me lo compré para estas navidades, me alegro mucho de haber esperado a leerlo y de estar leyendo ahora en primavera, porque es que es un libro que cuadra perfecto para esta época del año. En Capturo el castillo también tenemos a una protagonista que vive en el campo. Concretamente, ella y su familia viven en un antiguo castillo en mitad de nuevo de la campiña inglesa. Entonces ya os podéis imaginar que también aquí vamos a tener muy presente la vida en el campo, las descripciones de la naturaleza, la floración, la llegada de la primavera, la llegada del otoño. Todas esas cosas van a estar muy presentes en la lectura y además el libro empieza justo cuando empieza la primavera. De nuevo tenemos una historia que es un coming of age, ese paso de la infancia a la vida adulta, y en este caso la narración es el diario de nuestra protagonista, de manera que vamos a estar totalmente sumergidos en su cabeza y en sus pensamientos. De nuevo es una lectura bastante ligera, bastante asequible, la verdad es que se lee muy rápido, y una vez que entras un poco en la historia y en los personajes, las páginas es que se pasan volando. Yo llevo solo un par de días con la lectura y ya podéis ver que es que he avanzado muchísimo, porque de nuevo es de estas lecturas lentas, tranquilas, cotidianas, sin grandes acontecimientos, pero que es que te enganchan y no te sueltan hasta el final. En este caso vamos a tener de nuevo relaciones familiares, relaciones con los vecinos, un poco las aventurillas del día a día, y también vamos a tener aquí una serie de tramas amorosas que van a ir complicando la vida de nuestra protagonista a medida que avanza el libro y que lo van a hacer todo muchísimo más interesante. En definitiva, Capturo el castillo, si os gustan esos elementos de vida en el campo, infancia feliz, paso de la infancia a la vida adulta, lectura sencilla y ligera, muy cotidiana y muy intimista, la verdad es que tanto el de Oh, qué espléndida música como el de Capturo el castillo creo que pueden ser lecturas adecuadas para vosotros y que encima si las leéis ahora en primavera o verano, yo creo que es que dais en el clavo totalmente. La siguiente lectura que quiero mencionaros es un libro que leí hace ya algunos años y por lo tanto sí que se me han olvidado algunos detalles y algunas particularidades de la trama, pero lo que no se me ha olvidado es la sensación tan especial y tan única que dejó este libro en mí. Además es un libro que tampoco lo veo muy recomendado, yo creo que no es muy famoso y creo que se merece más reconocimiento, y es Las latitudes del deseo, de una autora que no voy a intentar pronunciar, pero de nuevo os dejaré la portada por aquí. Las latitudes del deseo creo que es vuestra lectura, si queréis, una auténtica explosión de naturaleza. Es que de hecho esa sería la frase con la que yo describiría este libro, explosión de naturaleza. En este libro la naturaleza está tan presente que es que realmente termina siendo un personaje más de la trama y probablemente sea el personaje más importante de todo el libro. La naturaleza al final es lo que va a conectar toda la historia, lo que está de fondo en todos los relatos y en todas las tramas. Aquí tenemos unas descripciones de la naturaleza que es que de verdad que son fantásticas, son
súper vívidas, son súper envolventes y tenemos una naturaleza viva, una naturaleza hasta violenta, una naturaleza que se manifiesta en terremotos, en maremotos, en floraciones y en cambios de estación. La verdad es que pocos libros me he encontrado que tengan una naturaleza tan viva como la que nos presenta Las latitudes del deseo. La trama del libro como tal nos va a presentar una serie de relatos cortos o de historias cortas que están más o menos interconectadas o relacionadas las unas con las otras. Para mí esto es algo que es un plus porque yo los relatos cortos pues tampoco es que sea súper fan, no es el tipo de lectura que más me gusta, prefiero novelas un poco más largas, así que agradezco mucho cuando los relatos cortos están un poco conectados unos con los otros y sí que tienes esta sensación de una trama de fondo o una trama conjunta que va hilando un poco todo el libro. De hecho, cuando llegas al final de Las latitudes del deseo, esa es un poco la sensación que se te queda, es una sensación de que se cierra el círculo, de que todo se conecta y de que todo tiene un sentido. La ambientación de este libro es súper exótica, la verdad que es que te entran unas ganas de viajar a Asia increíbles. Es un libro que tiene multitud de personajes muy variopintos, cada uno con su trama, cada uno con sus dramas pasando. Por supuesto, tiene ese toque casi como de saga familiar, a pesar de que como tal no es una saga familiar, pero bueno, como nos va contando la vida de personajes más o menos relacionados, sí que tiene un poco ese toque que a mí me recuerda a las sagas familiares y además tiene ese punto también de realismo mágico, podríamos decir, ese puntito de fantasía que en este caso viene a través de esa naturaleza exuberante y desbordante que es que encontramos en todas las páginas. Tengo que aclarar que Las latitudes del deseo tiene una forma de escritura bastante particular. Creo que la historia es bastante única, bastante diferente y la forma en la que está escrito también. Esto puede ser algo muy positivo, ya digo que a mí me sorprendió muchísimo, me dejó una gran impresión y de hecho es un libro que tendría ganas de releer, pero creo que es de estos libros que o conectas totalmente y te fascina o no conectas nada y entonces es una lectura que no es para ti. Yo os animo a que le deis una oportunidad porque me parece una lectura única, diferente, que consigue algo mágico y es que solo por esas descripciones de la naturaleza yo creo que merece la pena. Si os gusta el realismo mágico en una ambientación más asiática del Oriente Lejano, yo creo que puede ser vuestro libro. Vayamos ahora con un dramón, como no podía faltar en esta serie de recomendaciones, y es que bueno, ya he dicho que aunque he intentado traer lecturas un poco más felices, un poco más alegres, la verdad es que aquí el drama no podía faltar. Y el libro que os vengo a recomendar es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, que bueno, es un libro bastante famoso, bastante reconocido y probablemente muchos de vosotros ya os suene o ya lo hayáis leído. La verdad es que a mí la portada me parece preciosa, mirad qué edición, qué portada, a mí es que me parece una obra de arte, de verdad, nunca mejor dicho. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Como dice el propio título, lectura perfecta para leer en verano. En este libro se nos presenta una relación muy complicada entre madre e hijo. Tenemos al protagonista que nos va a contar la historia en primera persona y nos va a narrar básicamente el transcurso de un verano en el que él y su madre intentan hacer, digamos, una especie de acercamiento, intentan redescubrirse un poco el uno al otro, superar las heridas del pasado y de alguna forma intentar reconciliarse e intentar arreglar un poco la relación tan tormentosa y tan complicada que tienen. Este libro es que es perfecto para leer en verano porque transcurre durante el verano y además transcurre en un pequeño pueblecito francés, si no recuerdo mal, que es donde madre e hijo van a pasar sus vacaciones de verano. Como ya podéis adivinar, pues con esta ambientación a mí es que me parece de nuevo un libro súper campestre con algunas descripciones también muy bonitas y muy envolventes, a pesar de que no es un libro extremadamente descriptivo o que se detenga muchísimo a describir el ambiente. Es un libro más bien sencillo, preciso, al grano, con una pluma simple y con frases cortas, pero aún así la autora con muy poco consigue que te imagines el ambiente a la perfección. La verdad es que El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes no es una lectura muy dura. La relación tan complicada que tienen entre madre e hijo, todos esos traumas del pasado que se han quedado sin resolver. Tenemos unos personajes que están muy destrozados, que están muy tocados, contexto bastante triste y bastante melancólico, que contrasta mucho con la ambientación del libro en este pueblecito veraniego que es tan bonito y tan idílico. Este es uno de esos libros que a pesar de su corta extensión y a pesar de que se lee rapidísimo, es muy profundo, que esconde más de lo que parece a simple vista y que tiene una gran profundidad y un gran impacto en el lector.
A pesar de que es muy corto y de la pluma tan sencilla que tiene, creo que es uno de esos libros para leer despacio, para digerirlo, porque te impacta, porque te da un poco en el corazoncito, porque es muy emotivo, muy sentimental y va a dejar una gran huella en el lector. Es una historia trágica, la verdad, es una historia dramática, creo que cuenta con unos personajes increíbles, la evolución que va haciendo el protagonista a lo largo del libro y cómo esto se refleja tan bien a través de la narración, a través de cómo está contado el propio libro, a mí me parece que está hecho con una maestría increíble. La autora refleja súper bien lo complicado de las familias desestructuradas. La verdad es que es un libro que te parte el corazón, pero que aún así está lleno de belleza, lleno de esperanza de alguna manera. Combina también esa tristeza con esa belleza, que es que termina siendo un libro totalmente emotivo y totalmente conmovedor. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, una lectura súper cortita pero súper intensa. A mí la verdad es que me tocó la patata y yo la recomiendo totalmente. Perfecta para leer en verano, porque a pesar de ser una lectura triste, la verdad es que con esa ambientación yo creo que cuadra a la perfección. La siguiente lectura también es un libro que leí hace algunos años, pero bueno, escarbando ahí un poco entre lecturas pasadas para encontrar recomendaciones para este vídeo, vi este título y la verdad es que me cuadró perfecto para leer ahora en primavera y principios de verano. Y estoy hablando de La herencia de Orquídea Divina. La herencia de Orquídea Divina es un libro que es que no te va a soltar hasta el final. Nos presenta una familia, este libro sí que es una saga familiar con todas las letras y nos va a ir contando la historia de esta familia a lo largo de diferentes líneas temporales. La historia comienza cuando la matriarca de esta familia, Orquídea Divina, fallece. Y al fallecer, ella le deja a sus descendientes una serie de bendiciones o de dones que van a cambiar su vida un poco por completo. Al mismo tiempo, una vez que Orquídea Divina fallece, tenemos una entidad o un personaje misterioso, no sabemos muy bien quién es, que parece que está totalmente dispuesto a acabar con la familia y con todos los descendientes de Orquídea Divina. Tenemos varias líneas temporales en las que se nos va a ir contando la historia de esta familia, desde el principio, cuando esta gran matriarca, que es Orquídea Divina, era joven y cómo construye este imperio familiar desde cero, hasta el final, cuando la historia está llena de tensión y de miedo por saber quién es esta presencia, esta entidad que parece que está persiguiendo y acabando con todos los descendientes de Orquídea Divina. Es un libro que está lleno de relaciones familiares, está lleno de secretos, está lleno de tensiones, incluso de rencillas del pasado. Vamos a tener de nuevo un elenco de personajes bastante amplio y también bastante variopinto, cada uno con sus idas y venidas. Sí que vamos a tener bastante acción, la trama se desarrolla de una forma bastante rápida, tenemos giros, tenemos sorpresas. En ese sentido es un libro bastante movido y que es que te lo ventilas porque no puedes parar de leer para saber qué va a pasar. Es una saga familiar y es realismo mágico en estado puro. Además, en este libro hay mucha magia y mucha fantasía. Sí que es cierto que la magia y los puntitos de fantasía tienen bastante presencia, bastante protagonismo en el libro. Es un libro en el que también predomina lo atmosférico, te envuelve muchísimo con los olores, con los sabores, con estos dones que tienen los personajes que a menudo están relacionados con la naturaleza y por eso también me cuadra muchísimo el libro para esta época del año. Y en ese sentido este libro también se siente un poco como una explosión de sabores, de olores, de dones, de magia, de fantasía, de naturaleza. La verdad es que es un libro que te arrolla con su trama y es que te envuelve con esas descripciones también muy vívidas. Creo que La herencia de Orquídea Divina tiene algunos puntos en común con Las latitudes del deseo, que ya mencioné antes. Ambos me parece que están un poco dentro de lo que puede ser el realismo mágico, pero La herencia de Orquídea Divina es muchísimo más saga familiar, tiene bastante más fantasía, bastante más misterio y bastante más tensión. Yo la verdad es que disfruté muchísimo leyendo La herencia de Orquídea Divina. Es uno de estos libros fáciles, ligeros, que te lo devoras. A lo mejor no me ha dejado tanta impresión según ha ido pasando el tiempo. Es una de estas lecturas que la disfrutas muchísimo en el momento, pero que bueno, tampoco creo que haya dejado una impresión súper fuerte en mí. En ese sentido, creo que Las latitudes del deseo sí que me dejó un poco más de impresión, sí que me pareció un poco más original y más diferente por la forma en la que estaba escrito. No quiero decir que La herencia de Orquídea Divina sea una mala lectura para nada, de hecho, al revés, yo la disfruté muchísimo. Creo que si queréis algo muy entretenido, muy ligero, muy divertido, con ese punto también de tensión, de misterio, de secretos familiares, la verdad es que puede ser vuestra lectura perfecta para estos meses. Y hasta aquí el vídeo de recomendaciones primaverales o casi veraniegas, la verdad. Estas son algunas de las lecturas que yo he disfrutado muchísimo
muchísimo y que os recomiendo si os llaman la atención alguna de ellas. Por mi parte seguiré leyendo el de Capturo el Castillo hasta que lo termine, que probablemente será dentro de muy poquito. Y como siempre, dejadme en los comentarios qué recomendaciones primaverales o veraniegas tenéis vosotros para leer en esta época del año. Yo, bueno, es que soy una lectora bastante estacional, entonces me viene bien cualquier recomendación que me hagáis. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!